Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la épica serie? ¿Funcionará la trampa que Aang le tendió al Granis? El plan de Meijin hará que ella crea que Alpaguan es un fratricida. La madre de Aang, Alaka, ¿es ella la verdadera Alaka o el hombre de Uluis? La respuesta a todas tus preguntas y más en este vídeo. Antes de pasar a nuestro análisis, si quieres que ella sea un fratricida matando a Batuga y si quieres que Alpaguan ella y Uluis vean su verdadero rostro, dale me gusta a nuestro vídeo y comenta sobre ella y Uluis. Tema. El tráiler que hemos estado esperando finalmente ha sido lanzado. Cuando vemos el tráiler, hay dos opciones sobre ella en la nueva sección. En primer lugar, ella iba a matar a Batuga según lo que se muestra en el tráiler, pero Aang y Alpaguan finalmente se ponen al día y nos dicen que salvaron a Batuga de ella. En segundo lugar, se muestra otro plan como si ella salvara a Batuga y se lo trajera para quedar bien con Alpayu y Aang. Por supuesto, todos estos no son planes hechos por la cabeza de ella, sino un juego planeado por Meijin, incluso por Uluis. Lo que Meijin quiere hacer es deshonrar a su hijo ella de la desgracia de su padre Alpagu Khan o engañar a ella para que se convierta en Khan. Por esta razón, su plan era uno en el que quería dar en 4 objetivos de un solo tiro. Por supuesto, estos planes saldrán como él desea, supongo. Meijin habrá deshonrado o elevado a ella a los ojos de Alpagu Khan en su plan, cuyo objetivo es siempre a favor de la división de los turcos. Aunque no queremos el plan fratricidio que ha puesto en marcha Meijin, podemos decir que este plan, que se puso en marcha por un lado, salió como queríamos sin perjudicar a nadie. Podemos decir que sucedió como queríamos sin dañar a nadie. Aunque, si queremos que Alpagu Khan vea el verdadero rostro de Uluis, queremos que Alpagu Khan vea el verdadero rostro de ella. Porque creemos que ella, como Uluis, puede hacer planes traicioneros para dañar a los turcos. Por un lado, hablando de Uluis, Alpagu regresará al palacio cuando el anillo encontrado por el Khan aprieta a Uluis, y pensará en quién le tendió una trampa. Uluis quiere actuar de acuerdo con su suposición y se le ocurren dos posibilidades. Querrá asegurarse de que la trampa sea Aang o Meijin. Por supuesto, Uluis pronto se dará cuenta de que esta trampa que le tendieron es Aang. En lugar de contarle a Aang Alpagu todo lo que sabe sobre Uluis, esta trampa que le tendió a Uluis será como ella desea. El ojo de Alpagu Khan estará puesto en Uluis y Uluis no escapará a los ojos de Alpagu Khan de que cometió un error al actuar bajo su propia orden. Entonces comprenderá que la trampa de Aang permitirá que Alpagu Khan se entere de todas las traiciones que Uluis hará y cometerá a partir de ahora. Por supuesto, este plan establecido por Aang no será posible. Porque Uluis intentará justificarse haciendo lo mejor que pueda y diciendo mentiras. Pero Yibekatun puede arruinar esto. Yibekatun lo sabe todo. Por un lado, pensamos que Alaka es el hombre de Uluis. Si te explicamos en qué dirección va nuestra probabilidad, pensamos que hay una país real, que Uluis se movió de allí para que no se encontrara a la país real, y que fue una país falsa la que la reemplazó por la suya. Hombre. Puedes escribir tus pensamientos sobre este tema en los comentarios. Creemos que el plan de Uluis es infiltrarse en Aang y la chica Colpan y queremos saber de Alaka qué pasó en el campamento de la montaña y todo lo que estaba pasando. Pero si Alaka no es la verdadera Alaka, o para estar seguros de si es real, les diremos que las personas que lo revelarán pueden ser Saltuki Colpan Pollito o Balamir. Entonces, ¿cuáles fueron las mejores escenas que te sorprendieron cuando viste el nuevo tráiler? No olvide dejarnos saber sus pensamientos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.